Casi que desde el inicio de la pandemia se ha preguntado mucho cuándo Costa Rica va a poder llegar a un pico de infecciones y más recientemente en conferencia de prensa a las autoridades se le ha hecho la pregunta que si ya Costa Rica pasó el pico y que si ya podemos empezar a pensar en aflojar las medidas de distanciamiento social que el gobierno nos ha pedido acatar. Este video tiene el propósito de explicar por qué es que uno, no es el momento todavía para empezar a pensar en aflojar estas medidas y dos, por qué Costa Rica ha tenido un comportamiento relativamente atípico comparado con otros países. Entonces lo que les presento aquí en esta gráfica es relativamente sencillo. En el eje X tenemos una línea de tiempo que empieza desde unos días antes del primer caso confirmado, que fue el 6 de marzo, hasta el día de hoy, ya más de un mes desde el primer caso confirmado, el 10 de marzo, de abril que estoy señalando ahí. Y en el eje Y tenemos una escala lineal de casos totales confirmados. Y le vamos a poner cuidado a dos curvas que están señaladas aquí. La primera es esta curva azul que estoy señalando aquí, la cual son casos totales acumulados confirmados, es decir, la suma de todos los casos nuevos por días, y justamente esa que acabo de mencionar, que es esta que voy subrayando aquí en amarillo, que es el número de casos nuevos por día que se han reportado en Costa Rica, que como pueden ver por la curva ha sido relativamente estable y no ha subido de una manera importante. En realidad en Costa Rica se habla que en promedio estamos teniendo un reporte de 15 casos por día reportados. ¿Y por qué es que digo que Costa Rica ha tenido un comportamiento relativamente atípico? Pues si vemos esta misma gráfica, la encojo un poquito y dibujo una a la par exactamente igual, tal vez en otra escala, eso sí, para que tomen eso en consideración. Aquí el eje Y sería una escala mucho mayor, no serían 600 casos, sino serían varias decenas de miles. Veríamos que el comportamiento de las gráficas, tal vez tomemos el ejemplo de China, Estados Unidos, Italia, España, la curva de ellos se comporta más o menos así, donde empiezan igual, con una cantidad de casos nuevos por día relativamente bajo, hacen un pico de infecciones y después empiezan a bajar y de nuevo se estabilizan esas cantidades de infecciones. En realidad, solo dos países han llegado a este punto de la curva, que son China y Corea, y España, Italia, Estados Unidos, entre otros, todavía están aquí en el verdadero pico de la curva o el cenit y están tomando medidas estrictas de distanciamiento social y de higiene para poder bajar y llegar a donde ya han llegado países como China y Corea. Ahora, Costa Rica en realidad ha tenido este comportamiento similar al comienzo, pero no hemos avanzado a ese aumento de casos. Y la razón por la cual no hemos avanzado es por las medidas que hemos venido tomando y eso lo voy a explicar en un segundo. Entonces lo que queremos es justamente que la curva nuestra no se comporte como la de los otros países. Y ahora, ¿por qué es que en los otros países sí se ha pasado que esa curva amarilla crece, crece y crece? Pues recordemos que el COVID es un virus que es muy infeccioso. Le encanta replicarse de persona en persona y le encanta andar infectando a la gente. Entonces, si pensamos en el COVID en relación con esta línea amarilla, es un virus que le encanta subir y empujar esta línea amarilla para arriba. Y si dejáramos el virus por sí solo, pues veríamos que la línea amarilla pues va a tender al alza, con la subsecuente alza también de la línea azul, ¿verdad? Que recordemos que es el número total de casos acumulados y la amarilla es la de casos nuevos reportados por días. A tal punto, ¿verdad? Que si pasemos lo que pasó en Estados Unidos, y Italia, España y China, que lo que más o menos los agarró por sorpresa, el número total de casos por día deja de ser 15, 30, 60, sino que empieza a duplicarse y a triplicarse rápidamente y empezamos a ver reportes de hasta miles, ¿verdad? De casos diarios, ¿verdad? Que es lo que está pasando en estos países. Entonces, ¿qué es lo que hace que en Costa Rica esto no suceda y cómo hacen los países para evitar que el COVID, ¿verdad?, empuje esa línea amarilla hacia arriba? Pues los gobiernos empiezan a tomar medidas restrictivas eh, donde empiezan a tomar medidas para el distanciamiento social que se llama, ¿verdad? Entonces empiezan a cancelar eventos masivos como conciertos, estadios, cierran las escuelas para prevenir el esparcimiento del virus en niños y en profesores, empiezan a cerrar bares y casinos
¿verdad? Que eso también es importante. Y estas empiezan a ser fuerzas que empiezan a contrarrestar el virus, que recordemos que el virus, el COVID, está empujando esta línea amarilla para arriba. Entonces, todas estas cosas y acciones como dejar de ir a las playas, ¿verdad? Empezar a evitar aglomeraciones y más recientemente la famosa restricción vehicular sanitaria que fue reforzada durante Semana Santa, empiezan a hacer un contrapeso aquí, ¿verdad? En esa área donde el virus trata de empujar la línea amarilla para arriba y el gobierno y la población la línea amarilla para abajo. Y se puede pensar que entonces Costa Rica y el virus están en un pulso para ver quién hace más fuerza para subir esa línea amarilla. Y si entonces empezamos a soltar las medidas sanitarias que nos ha pedido el gobierno, ¿verdad? Y empezamos de nuevo a ir a estadios, a casinos, a bares, abrimos las escuelas, empezamos a ir al teatro y al cine, empezamos a aglomerarnos en playas, empezamos a transitar libremente, pues es evidente entonces que la línea amarilla nuestra va a empezar a subir, ¿verdad? Y el COVID va a ganar esta batalla, que es justamente lo que no queremos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues es sencillo, continuar tomando todas las medidas que nos ha pedido el gobierno, seguir tomando, seguir con las medidas de higiene estricto, seguir con el distanciamiento social, seguir con esta cuarentena y tomar estas medidas hasta que el comportamiento del virus esté más estable y en otro video más adelante vamos a explicar cómo podemos empezar a pensar en ya volver a nuestra relativa, entre comillas, normalidad.